Buenas tardes a todas y todos y todes. Que el Señor les bendiga. El tema que traigo en esta tarde es acerca de la mayoría moral. Quise preparar este tema porque tenía muchas inquietudes y, no estaba quería ahondar más en este tema y por eso quise prepararlo. Espero que ustedes puedan comprender el mensaje que quiero transmitirles. Este es un tema de repaso, pero es un tema muy interesante. Y en los Vespers nosotros podemos ver este tema. Este es uno de los 4 temas proféticos que nos hizo pasar de la derecha a la izquierda. El tema de la mayoría moral. Entonces, con qué fecha o en qué año empezó nuestra historia o nuestra línea de reforma? 1989. Muy bien. 1989. Ahí empezó nuestra línea de reforma. 1989, vamos a colocar hasta el 2019. Y cuando, aquí entre estos 2 años, o mejor dicho, ¿qué pasó en el año 2018? Llegó el clamor de medianoche. Muy bien. En el 2018 llegó el clamor de medianoche. El clamor de medianoche, el mensaje del clamor de medianoche fue el que nos hizo pasar o hizo la transición que nosotros pasáramos de la derecha a la izquierda. Entonces nosotros en el movimiento estábamos del lado de la derecha en el campo político. Del lado de la derecha. Entonces nosotros en el 2018 hicimos la transición del campo político de la derecha a la izquierda. Entonces, ahora vamos a repasar otra historia. La historia del 2001 al 2019. ¿Cuál fue el año del punto en el medio de esta historia del 2001 al 2019? 2014. 2014. ...2014 fue el punto en el medio o el punto de inflexión en esta historia. Pero en la historia milerita vamos a ver
del 19 de abril hasta el 22 de octubre. Aquí en la historia milerita, nosotros podemos ver la historia milerita desde dos perspectivas, desde la guerra civil por la esclavitud y desde la unión de la Iglesia y el Estado. Aquí en este tiempo hay una crisis nacional y se establece un llamado, se introduce una frase, se introduce la frase en Dios confiamos y también se introduce la frase bajo Dios. Pero en esta historia se introduce la frase en Dios confiamos y nosotros podemos ver, voy a colocarla. Nosotros podemos ver en esta historia que la Constitución era leída de dos maneras diferentes. Un lado decía que los derechos de la Constitución solo se aplicaban a la gente blanca y otro lado decía que los derechos de la Constitución se aplicaban tanto a gente negra como a gente blanca. Entonces, hubo dos enmiendas. La enmienda 14 y la 15. Y ¿qué pudimos comprender? ¿Quién puede decirme en términos generales qué pudimos comprender de la enmienda 14 y la enmienda 15? César tiene la mano arriba. Bueno, de la enmienda 15 no recuerdo bien, pero de la enmienda 14 sí decía lo siguiente en una de sus cláusulas, que tenía, digamos, que toda persona, que todo ciudadano tenía derechos ya ante la ley, todo ciudadano, o sea, era una cláusula que se supone que protegía a todos, ¿ya? Pero se levantaron muchas controversias después porque entonces había que definir quién era ciudadano, ¿ya? Y allí es donde entra el tema de los derechos civiles y también se mete lo del tema del feminismo, el derecho de las mujeres, ¿ya? Pero es básicamente eso. Esa es una enmienda que se supone que protegía a todos los ciudadanos y bueno, eso es lo que entendí. Muchas gracias, César. Es eso. Gracias por la participación. Sí, la enmienda 14 y la enmienda 15 son las enmiendas que defienden al pueblo. Son las enmiendas que defienden los derechos civiles. Marta, Entonces, ¿sí? La enmienda 14 se encuentra entre la enmienda 13 y la 15. La 14 es el punto en el medio de entre esas dos. La enmienda 13 abolía la esclavitud. O sea, no puede haber esclavitud excepto el encarcelamiento. Y la enmienda 15 garantiza el derecho al voto, que antes solo se contaba el ciudadano de sexo masculino. Entonces la enmienda 14 ofrece esos derechos, los garantiza esos derechos. muchas gracias, Lili. Gracias por la participación. Bueno, entonces, hay dos maneras en que ellos leen la Constitución. Ellos leen la Constitución. Si ellos, por ejemplo, leen la Constitución como significando
la formación de una nación cristiana, o sea, como si Estados Unidos fuese una nación cristiana bajo la autoridad de Dios, porque ellos creen que Dios tiene una agenda, que Dios tiene un propósito y que ellos tienen que someterse a Dios, a esa agenda, y que traicionar eso sería traicionar a Dios y caer bajo el juicio de Dios. Entonces, tenemos la segunda enmienda. La segunda enmienda fue creada para proteger al pueblo, de un rey tirano, de una dictadura, de un despotismo. Entonces ellos leen la Constitución y la leen de una manera diferente. Entonces ellos pueden leer que la Constitución permite la esclavitud y que la Constitución permite la unión de la Iglesia y el Estado, porque ellos han olvidado la historia, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que ellos han olvidado? Donde hubo un estancamiento de... Llegaron como inmigrantes. Perdón. Muy bien. ¿Hablo? Que ellos sí, huyeron, claro. justamente, que ellos huyeron justamente de Europa buscando la libertad religiosa que no encontraban porque eran sometidos por los reyes y además oprimidos por las autoridades eclesiásticas. Y entonces ellos se formaron con esos primeros inmigrantes que fueron los padres fundadores, y se olvidaron de eso, que justamente donde estaba la unión de Iglesia y Estado era cuando estaban absolutamente oprimidos, y que generaron una nueva nación donde hubiera libertad e igualdad para todos sus ciudadanos. Muy bien, Graciela. Sí, ellos se olvidaron de la historia, de esta historia. 538 a 1798, que fueron los 1200, que fueron los 1260 años, ¿verdad? Ya sabemos que en esta historia hubo un estancamiento de todo, de todas las ciencias y de todo, ¿verdad? Fue una oscuridad en todas las ramas, había dictadura, había tiranía, había despotismo, había unión de Iglesia y Estado. Entonces, así como dice Graciela, los padres fundadores tuvieron que huir, ¿verdad? Huir de esa tiranía. Y ahí fue donde poblaron Estados Unidos. Ellos se olvidaron de esa historia. Así que, o sea, en esa historia, esa historia nos demuestra a nosotros que no debe haber unión de Iglesia y Estado, porque genera todo esto, ¿verdad? Entonces, en el año de 1888, A.T. Jones entra al Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Todos recordamos esta historia. Él entra al Congreso de Estados Unidos y él dice
que el Congreso no puede pasar ninguna ley en asuntos de religión. Él impidió la ley dominical que estaba en vigencia en esa época y le pidió al Congreso la protección de nuestros derechos constitucionales, como nuestro derecho de conciencia. Así que él dijo también que no sería justo que el gobierno impusiera el sábado, porque eso era violentar el derecho a la conciencia de los que no guardan el sábado. Así que él dice, o sea, él protesta y dice que no se debe imponer ningún día. O sea, el principio es que no se debe imponer ningún día, ni sábado, ni domingo, ni ningún otro día en especial. Así que él dice que si se impone una ley para obligar a las personas a guardar el sábado, él también se opondría. El sábado todos sabemos que es el día correcto, ¿verdad? Pero así el sábado sea el día correcto, el gobierno no tiene derecho a imponerlo, ¿verdad? Porque se violaría la conciencia de las personas que no guardan el sábado. Ahora, en nuestra época, nosotros enseñamos acerca de las dos instituciones gemelas que son el sábado y el matrimonio. Dos instituciones gemelas establecidas en el Edén. Entonces, en la historia milerita, la prueba fue acerca de los primeros 4 mandamientos de la adoración, acerca del sábado. Pero en nuestra historia, ahora a nosotros se nos complica más porque la prueba de nosotros ahora, la prueba de la ley dominical, encontramos que en el 2015 tenemos el matrimonio igualitario, el matrimonio del mismo sexo. Ahora nosotros, o sea, los mileritas estuvieron dispuestos a pelear, ¿verdad? En contra de la imposición del sábado o domingo de cualquier día. Y ahora nosotros debemos estar dispuestos también a defender el derecho del matrimonio del mismo sexo. El derecho de esas personas, ¿verdad? De las personas homosexuales. Nosotros tenemos que estar dispuestos a defender los derechos de ellos, ¿verdad? Si nosotros no estamos dispuestos a defender el derecho de ellos, entonces nosotros estaríamos fallando nuestra prueba de la ley dominical. Entonces, no importa si nosotros concordamos o no con el matrimonio o con el sábado. No podemos imponer nuestras ideas a las demás personas, porque eso iríamos en contra de los derechos de las demás personas. Entonces ahora vamos al 2016. En el 2016 hubo una batalla, ¿cierto? Batalla de Ixo, pero no quiero hablar acerca de eso, sino de el asunto. En el 2016 fueron agitados 2 asuntos: el asunto del matrimonio del mismo sexo y la ordenación de la mujer. En el 2016 encontramos a Hillary Clinton. Aquí muchos asuntos están siendo agitados. Ahora la pregunta es, cuando en la profecía se refiere a que la ley dominical está siendo agitada, ¿qué significa la palabra agitación?
César. El anciano Parminder dio un estudio sobre eso en Brasil del 2020, si no me equivoco, sí, 2020, y él dijo que esa palabra agitación en ese contexto se refería específicamente a periodistas divulgando el evento a futuro. Él explicó muy bien que no era el pueblo de Dios el que causaba esa agitación, sino que eran eventos externos y periodistas hablando sobre esos eventos externos. Muy bien. Porque están los dos tipos de profetas, ¿cierto? Los de la piedra, que son los 144,000, y los periodistas, que son los que divulgan los eventos como externos, tal cual como están sucediendo. Gracias, César. Entonces, ahora vamos a ver una historia de 1861. (1863) y 1865. ¿A qué se refieren esta historia? ¿Quién recuerda estas fechas? La historia de la guerra civil en Estados Unidos. Muy bien, la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, en el año de guerra civil. Muy bien. En el año de 1861 se introduce la frase "en Dios confiamos". Ellos perciben una amenaza. El problema para ellos era la inmoralidad y hacer de Estados Unidos una nación cristiana. Aquí hay dos fuentes de información en esa historia, en ese año. Está el linaje de White y están las ideas erradas de los protestantes. Elena G. de White, ella decía que Dios está enojado y el norte entra bajo el juicio de Dios por causa de la esclavitud. Y las ideas erradas de los protestantes era ellos defendiendo la esclavitud con un escrito está. Entonces, en esta historia entra la frase "en Dios confiamos". Y en 1863, ellos se deciden por el lema "en Dios confiamos". Este lema fue colocado en la moneda. Ese año fue un punto de inflexión, ya que los republicanos empezaron a ganar la guerra. Entonces, el lema "en Dios confiamos" fue colocado en la moneda. Y en 1865 fue el punto final de la guerra civil. Bueno, ahora vamos a entrar a otra historia. César quiere decir algo, Marta. Marta, Sí. también recuerda que esa frase "en Dios confiamos" fue promovida y divulgada por un pastor evangélico en los Estados Unidos, ya que él estaba a favor de si no me equivoco, no. Bueno, fue promovida por un pastor evangélico en los Estados Unidos, sí, eso es lo único que recuerdo, en el Senado, desde el 61 y finalmente se aprobó en el 63. Gracias, César.
Y ellos decían que el juicio de Dios venía era porque habían sacado a Dios de la Constitución, porque Dios no estaba presente en la Constitución. Sí, gracias, Lili. Muy bien, o sea, me gusta que hagan los aportes, que son relevantes. Ahora vamos a otra historia, 1868. 1948 y 1950. Bueno, en 1868 hubieron las dos enmiendas, la enmienda 14 y 15. Estas dos enmiendas fueron las que acabaron con la esclavitud en Estados Unidos. Como César acabó de decir, ¿verdad? De las enmiendas, estas enmiendas defienden los derechos civiles. Se introdujo el género, o sea, los hombres negros podían votar, pero las mujeres no. Así que comenzó un movimiento de las mujeres diciendo que la Constitución también fue escrita para nosotras. Así que les dieron el derecho al voto a las mujeres en el año de 1919. Así que en la Constitución se hace la enmienda del derecho de las mujeres a votar. Y en 1948 se introdujo la frase una nación bajo Dios. Y esta frase la introdujeron al juramento de la bandera. Introdujeron la frase una nación bajo Dios y movimientos alrededor del mundo empezaron a introducir esta idea de una nación bajo Dios. Y la palabra bajo Dios fue añadida al juramento de la bandera. Y en 1950, ya ustedes aquí recuerdan, ¿cierto? 1950. En esta historia, ¿qué recuerdan ustedes? Yo recuerdo que en Ahí, esa historia hubo un caso, ¿no? Si no me equivoco, esa es la historia de los derechos civiles. Eh, Ese no es el caso de la Junta de Educación contra... Uy, se me olvidó. Ya, se me olvidó no, quién era la persona. todavía no. Ah, ok. Sí vamos a tratar eso, pero eso todavía no, o sea, eso es, la Junta de Educación sí la tengo, pero Sí, no me después más tarde confundí. vamos a ver. Era más adelante, sí. Sí. Bueno, aquí ustedes saben que es la Guerra Fría, 1950. Estados Unidos entra en conflicto con la Unión Soviética atea. Entonces Estados Unidos está diciendo que Dios está de su lado y que es una nación religiosa, que el socialismo es malo, que lo mejor es ser capitalista, que a través de la religión los empresarios pueden tomar el poder que han estado perdiendo. Entonces ellos aquí hacen referencia a lo que un estadounidense significa. Y
en el año de 1956, en este año, la frase "en Dios confiamos" se convirtió en el lema de Estados Unidos. En Dios confiamos. En la Guerra Fría, el Congreso decidió mudar el lema por el lema "estamos seguros bajo Dios". Y en un seminario bautista del sur, un predicador dijo que Estados Unidos está peligroso por causa de la inmoralidad. Ellos creen que el problema es la inmoralidad y que la iglesia y el Estado deberían estar unidos. Hay varios conceptos aquí. Hay personas que piensan que Dios no puede controlar el clima por causa de la inmoralidad que hay en el mundo. Y ellos piensan que la inmoralidad son los homosexuales. Cuando sucede una tormenta, no es porque nosotros estamos destruyendo el planeta, sino por causa de las personas gays. Entonces, otra cosa que tenemos que resaltar es lo que A.T. John debatió en el Congreso. Él dijo en el Congreso que la Biblia no debería ser enseñada en las escuelas públicas del gobierno, porque eso sería unir la iglesia y el Estado. Después del 11 de septiembre, ustedes saben, después del atentado a las Torres Gemelas, la Biblia fue introducida en las escuelas. Comenzó en el Mississippi y se extendió a los otros estados. Y Donald Trump se encontró con pastores en el 2011. En el 2011, Obama dijo una frase del lema antiguo, de muchos uno. Entonces, si alguien tiene qué significa, si alguien sabe qué significa esta frase. De mucho uno, o sea, una nación, un solo pueblo, una sola etnia, ya, todos caben. Muy bien. Todos caben, exactamente. Entonces, este lema lo dijo Obama, pero todos sabemos que en 1863 este navío se salió del curso. Ahora en el 2017, hay otra frase. Hay otra frase. La frase "país grande de nuevo". Esta frase lo introdujo dice América Grande de Nuevo, el Movimiento de la Reforma Nacional, que fue una organización creada en el 2017, que se le conoce como el Proyecto Bliss, creada por parte de la derecha religiosa. Este grupo busca proteger el libre ejercicio de los valores y las creencias religiosas. También opera como Libertad para Todos. Aquí también podemos ver, ustedes saben, cómo la derecha religiosa percibe la libertad para todos, ¿verdad? Aquí entra la ideología del libertarismo. Y en el 2016, el Proyecto Bliss trata de imponer la frase "bajo Dios en las instituciones". Esta organización religiosa él quería tomar o empezó a tomar una serie de pasos en Estados Unidos
Ellos introdujeron la frase "en Dios confiamos" en todas las escuelas públicas de Estados Unidos. También introdujeron clases de Biblia en todas las escuelas públicas en Estados Unidos. Y también implementaron la libertad religiosa. Aquí podemos ver la historia del panadero que discriminó a la pareja gay, ¿verdad? Y dijo que no les iba a vender porque le estaban prohibiendo su libertad religiosa. Aquí en este asunto, aquí podemos ver que estas personas homosexuales son tratadas cruelmente, ¿verdad? No son tratados como iguales. No quieren servirles en los negocios ni en las tiendas. Y en muchos estados de los Estados Unidos, la vida de estas personas está en peligro. Hay personas que piensan que estas personas son asquerosas o personas que dicen, o sea, la cochinada que ellos hacen, o sea, eso lo he escuchado yo, pues. Entonces, estas personas son discriminadas. Entonces, aquí podemos ver el conflicto aquí entra un conflicto, ¿verdad? Aquí entra el conflicto entre la libertad y la igualdad. Cuando la libertad y la igualdad se encuentran, entra un conflicto, ¿verdad? La derecha religiosa siempre le va a dar prioridad a la libertad antes que a la igualdad. Entonces, todos en este planeta estamos siendo probados por la ley dominical y todos tenemos que elegir entre la libertad y la igualdad. Entonces, todos sabemos que la libertad ilimitada perjudica a otros seres vivos. Y sabemos que en el cielo, Satanás no reconoció la igualdad y prometió un gobierno donde prometía libertad, ¿verdad? Libertad sin restricción, como el egoísmo de la libertad sin restricción. Entonces, en el 2001 al 2014, del 2001 al 2014, aquí en esta historia hubo unión de iglesia y Estado. Porque hubo grupos en el Congreso donde reunían a sus miembros a orar. Y Donald Trump escuchó estudios sobre el proyecto Bliss. Entonces él ahora quería hacer de Estados Unidos una nación grande de nuevo. Él quería unir la iglesia y el Estado en el 2014 y viene con la frase hacer de América grande de nuevo. Entonces, en el 2014, la ley dominical identificando parábolas, nosotros podemos comprender 2014 como ley dominical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había características, aquí hubo características cómo va a ser la ley dominical. Entonces, vamos a ahorita vamos de lo de César, de la fecha de la segregación. César, ¿quiere decir algo, Marta? Gracias Marta y Yesenia, no, sino que recordé el nombre, sí, era Brown contra la Junta Directiva de Educación, no, esa era la historia de los derechos civiles, pero y que fue la que desató todo ese caso,
pero quería decir Sí. algo y era sobre lo que mencionabas antes del 2001 al 2014, y es que la Test también en 2020, en mayo del 2020, uno de los estudios, ella hablaba sobre ese tema de unión de iglesia y Estado, y ella dijo que en esa historia eh, hubo este tema que surgió sobre el dominionismo, esta filosofía Ujú. de la derecha protestante, de que ellos tenían que apoderarse de estos 7 sectores de la sociedad, o sea, que si de la familia, de la educación, del gobierno, del aspecto militar, la economía, todas esas áreas de la sociedad, y esa teología la vinieron desarrollando ya muy fuertemente precisamente desde 1989. Ya, obviamente 10 años antes con lo del tema de mayoría moral y eso ganó fuerza, pero específicamente desde 1989 en adelante. Y también recordar que en el 2001 se lanzó toda esta campaña, creo que fue la hija de Billy Graham, creo que ella era la que lo mencionaba, de hacer que la oración fuese obligatoria en los colegios públicos, ¿ya? Eso también me hizo recordar, o sea, son como manifestaciones de ese deseo de unir una sociedad con estas ideas religiosas. Muy bien, sí. Sí, eso estudié también de la hija de Billy Graham, de la hija de Billy Graham, eran dos hermanos y ellos también decían que la inmoralidad y todo depende, o sea, era porque habían olvidado, sí, la Biblia, la oración en las escuelas. Eso lo estudié también. Ahora vamos a ver los 10 años antes, 1979 al 1989. ¿Verdad? Aquí, en esta historia fue que se asoció la mayoría moral, ¿verdad? Y aquí, la mayoría moral y Jerry Falwell, aquí se asociaron estos grupos religiosos. Y en este tiempo era para que los adventistas hubiesen empezado a caer en cuenta, a despertar. Estos grupos religiosos, ellos percibían una amenaza. ¿Quién puede decirme qué significa una amenaza para ellos? Repite, Martita, la pregunta, por favor. Estos grupos se formaron, ¿verdad? Estos grupos se unieron, ¿verdad? Ellos se unieron por una causa, ¿verdad? Entonces, porque ellos perciben una amenaza. O sea, ¿qué o cómo la perciben? ¿Qué es una amenaza para ellos? ¿O qué es una amenaza? No sé si no sé relatar la pregunta. Capaz para ese ¿O tiempo, cómo se sienten ellos? eh, o sea, cuando preguntas sobre la amenaza, me recuerda también a lo que enseñó la Senate sobre identificando la amenaza de grupo, de cómo la Constitución se volvió cristiana. Y creo yo que para ese tiempo ellos percibían como una amenaza al gobierno de los Estados Unidos, si es que no me equivoco, por lo del tema de los impuestos, ¿ya? Ellos percibían de que el gobierno se estaba metiendo mucho en los asuntos de ellos, y en este tema de cómo ellos querían seguir prolongando la segregación, pero de forma medio escondida del gobierno. Entonces, creo que esa era la amenaza, si no me equivoco. Sí, sí, sí está, Muy sí está bien, bien. sí. Sí, claro, o sea, es el movimiento de los derechos civiles, el movimiento feminista y el Ajá. de
Stonewall, ¿no? De los homosexuales, ¿no? ¿Es este grupo? Sí, muy Correcto. bien. Sí, ellos atacan estos grupos. Muy bien. Entonces la amenaza depende de la visión que ellos tienen del mundo, ¿verdad? Ellos tienen la sensación de que están bajo una amenaza extrema, de que sus derechos y libertades están siendo amenazados. Y porque ellos creen, así como dice César, que se sienten amenazados por el gobierno, porque el gobierno está en contra de la segregación en esta época. Entonces, ellos sentían, o el problema para ellos era la inmoralidad, y ellos querían hacer de Estados Unidos una nación cristiana. Entonces, los años 60 y 70 ocurrieron grandes cambios en la Constitución de los Estados Unidos. Hubo el caso que menciona César, el caso de Brown versus la Junta de Educación. Este caso se hizo muy famoso porque este caso fue a la Corte Suprema, porque habían familias en Estados Unidos que querían que sus hijos negros fuesen a las escuelas para blancos, pero no pudieron por causa de la segregación. Entonces aquí entra el año, yo ahorita mencioné año 1950, ¿verdad? Que fue la guerra, ahí empezó la Guerra Fría. Pero la segregación fue instituida como ley en el año de 1951. Marta, un detalle también, porque ellos querían que ellos fueran a una escuela blanca, es que las escuelas para los blancos tenían mejores dotaciones, laboratorios, tenían mejores profesores, tenían mejores condiciones. Muy bien. Sí, porque las escuelas, el gobierno no financiaba las escuelas de los negros. Entonces, en 1951, la segregación era una ley. Este caso de Brown y la Junta de Educación, en el distrito ellos perdieron, pero ellos llevaron este caso a la Corte Suprema para apelar de nuevo. Entonces, este caso terminó en el año de 1954. Ahí terminó la segregación. Entonces, en el año de 1954 terminó la segregación y como el Estado no financiaba las escuelas de los negros, hubo generaciones que no eran tratadas como igual. Y muchas comunidades sufrían mucho. Entonces, a causa de esto, el gobierno decidió terminar con la segregación y que comenzara la integración. Pero esto no fue tan fácil. En esta historia, un lado decía que segregar era bueno. Que segregar era bueno porque con un escrito está. Y otro lado decía que segregar iba en contra de la Constitución. Entonces, las personas que estaban del lado incorrecto eran pro segregación y eran dirigidas por Jerry Falwell. Jerry Falwell, él creó muchas universidades. Entre las universidades que él creó, él no aceptaba negros. Así que el gobierno, para acabar con la segregación, les impuso un impuesto a estos grupos religiosos. Entonces, estos grupos religiosos estaban molestos con el gobierno y luchaban contra el gobierno. Pero al final el gobierno pudo acabar con la segregación. A causa de la segregación, los líderes evangélicos se unieron para seguir segregando. Pero bueno, a la final tuvieron que dejar de segregar.
habían otras amenazas que ellos percibían, como como dijo ahorita el joven que habló ahorita, no me acuerdo, Matías. Las amenazas que ellos percibían era el homosexualismo, el feminismo, pero la mayor amenaza, el asunto mayor que ellos tenían era el de la raza. Entonces, Jerry Falwell dijo que los cristianos deberían unirse para salvar a los Estados Unidos de la caída moral y del secularismo. Y cuando él dice decaimiento moral, no solo se refiere al homosexualismo, también se está refiriendo al derecho de las mujeres. Él dice que la iglesia y el Estado deberían estar unidos, que no es que la iglesia es sagrada y el Estado es secular, que todos son sagrados. Así que él propone entrenar a hombres de Dios para que sean abogados y hombres de negocio y para que se metan en el Congreso. Él pretende movilizar protestantes para llevar a Estados Unidos a otra dirección. Ellos querían crear una política cristiana que no pareciera religiosa, para esparcirla en todo el país. Para cuando ellos alcanzaran el poder político, la moralidad de la mayoría tendrían la oportunidad de recrear a Estados Unidos. Entonces de ahí viene la palabra la mayoría moral. Ellos querían reformar a los Estados Unidos y el partido político que los ayudó a ellos en su agenda fue el Partido Republicano. Así que desde 1979 ellos forman este partido de la moralidad de la mayoría y ellos decían, los impíos nos están gobernando y necesitamos que Estados Unidos vuelva a los estándares religiosos que tenía al principio, a su posición moral, que hacía de Estados Unidos una nación grande. Tenemos que influenciar a todos aquellos que nos gobiernan. Entonces, ellos se movilizaron en el 79 y cuando llegaron al año de 1980 ya habían conseguido su primera victoria. Ellos habían conseguido la elección de Ronald Reagan y en 1888 la derecha cristiana también apoyó a George Bush. Entonces, en 1989, aquí en este año, la mayoría moral se disolvió por problemas internos. Pero Jerry Falwell lanzó un discurso donde él dijo que todas las tareas que ellos se habían propuesto ya las habían conseguido. Él decía, ya la derecha cristiana, la moral de la mayoría está colocada sólidamente como una fuerza política y estará allí por mucho tiempo. Ellos también querían imponer los roles de los diferentes géneros. Ellos crearon un manifiesto de la familia, donde ellos decían que el papel del hombre era el de proveer y el de la mujer era el de cuidar. Ellos se oponían al feminismo, se oponían a que las mujeres salieran de la casa a trabajar, que las mujeres tuvieran voz, que las mujeres estuvieran en la política. Ellos se oponían a todo esto. Y los tres temas principales que ellos atacaban eran la raza, el género y el homosexualismo. En esta época también hubo un movimiento que quería hacer una enmienda a la Constitución. Querían hacer la enmienda de que el hombre y la mujer eran iguales, tenían derechos iguales. Pero ellos se opusieron a esto, porque ellos creen que la mujer y el hombre no son iguales. Ellos también veían como una amenaza a los Clinton y crearon una teoría de la conspiración, una de las teorías de la conspiración más larga, un documental de las crónicas de los Clinton.
Entonces, por eso en el 2016 ellos se opusieron fuertemente a Hillary Clinton. En el 2001, después del ataque terrorista, ellos cubrían la nación entera con la frase, en Dios confiamos. Ellos decían, esto pasó porque la familia está desintegrada, porque las mujeres están fuera de la casa, fuera del papel que deben tener, por causa de la raza, por causa del matrimonio gay, por el aborto. Entonces, en el 2016 tenemos el proyecto Bliss. El proyecto Bliss busca proteger el libre ejercicio de los valores y creencias religiosas. También opera como libertad para todos. Este proyecto es de derecha cristiana. Entonces, bueno, en el 2016 hubo unión de iglesia y Estado, ¿verdad? Pero ahora en nuestra época ya eso pasó a la historia, la unión de iglesia y Estado, ¿verdad? Como hemos venido estudiando con los estudios de la anciana Tess, ¿verdad? Y el anciano Parminder, ya sabemos que ya estamos en un mundo postcristiano y que la ley dominical es acerca de la cultura sobre el Estado, ¿verdad? Ya, o sea, acerca de los casos que se vieron, ¿cierto? Como el de Amber Heard, eso ha demostrado, ¿verdad? Que la cultura tiene para el mundo como la nota tónica, o sea, tiene como la prioridad para el mundo. Entonces, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a prepararnos para estar listos, ¿verdad? Sabemos que estamos al frente de la ley dominical y que cuando estemos ahí ya debemos estar listos, ya debemos estar preparados para dar este mensaje con fuerza, ¿verdad? Para dar el fuerte pregón. Y ya debemos tener otra mentalidad. Ya debemos tener la mentalidad que Dios quiere, ¿verdad? La mentalidad igualitaria. La mentalidad que Dios quiere que tengamos para poder ayudar a otros. Si ya nosotros estamos listos, ahí sí vamos a estar capacitados para ayudar a otros. Que el Señor les bendiga. Amén, Martica. Si quieres cerramos con una oración y si alguien tiene alguna pregunta, la hacemos al final. ¿Te parece? Bueno. ¿Quién puede ayudarme en la oración? Yo puedo, Martita. Bueno, gracias, Lili. Oremos. Bondadoso Amén. Dios, que estás en los cielos, agradecidos nos encontramos en esta tarde, porque cada vez, Señor, que nos reunimos, cada sábado es una santa convocación. Y Señor, usted nos enseña. Y gracias, Señor, porque a través de Marta hemos traído, Señor, un repaso bastante completo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda. Y gracias, Señor, porque nos has llamado a ser parte, Señor, de los 144. Queremos Amén.
poner nuestras vidas en tus manos y pedirte que complete la obra en nuestra vida. Sabemos que a través de tu sierva, la hermana White, dijiste que cuando el carácter de Dios sea reproducido en su pueblo, Él vendrá a reclamarlo como suyo. Queremos estar contigo en las Amén. mansiones celestiales. Bendice de manera individual a cada uno de los que nos encontramos aquí reunidos, a nuestras familias representadas, a los ancianos, a la anciana Tess y todo, Señor, este maravilloso grupo que estamos, Señor, siguiendo las líneas y aferrándonos a ellas. Ayúdanos a pasar la prueba y pronto, muy pronto, Señor, prontito estaremos, Señor, con el privilegio de verte cara a cara. Ayúdanos, Señor, Amén. a que ese sueño, ese anhelo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Concédenos, Amén. Señor, tu gracia para vivir esta semana conforme a tu mensaje y en tus manos de amor colocamos los pedidos de nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén.